Que el Señor les bendiga. Quería hacerle una pregunta antes de comenzar, antes de leer su palabra. Si usted tuviera que evaluar su vida cristiana con nota del 1 al 10, ¿qué nota se pondría? Usted, sea honesto, ¿qué nota se pondría de su vida cristiana desde que conoció al Señor? ¿Cuál sería la nota que usted se pondría? Si quiere la escribe y ahí yo miro. ¿Qué nota se pondría? Un 5, 4. un 4. Mm. ¿Qué más? Pónganse nota, sean honestos. 4. Un 4, Yo un 3, derechamente un 3. un Un 3, 3, Sí. yo un 3. un 3. Sí, un rojo Cuatro. también. Un 3. ¿Y qué nota le pondrían los demás, los que están cerca suyo, su familia, sus vecinos, sus hermanos? Y sacamos un promedio. ¿Qué nota le pondrían los demás a usted? Del 1 al 10. ¿Qué nota cree que le pongan su prójimo? En mi caso sería un 5, yo creo, porque las percepciones de las demás personas son distintas. A veces ven cosas que uno no ve. Bien, Yo creo que un bien, 5. bien. 5. Un Sí, 5, bien, sí. un 5. Mire, un 5, un 6. Mire, hermano Marco, un 7, un 10. Ah, no, un 6, pues. ¿Y qué nota nos pondría Dios? Y vamos a ir a su palabra. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. ¿Qué nota nos pondría el Señor? Si alguien quiere leerlo, segunda de Timoteo 2:15. Amén, pastor, aquí lo tengo. Hermana Marcela, Dios le bendiga. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Muchas gracias. Señor, aquí estamos. Ha sido leída tu palabra. Te pido en el nombre de Jesús que me ayudes a exponerla. Señor, te necesitamos. Señor, sabemos, Señor. Reconocemos, Señor, que estamos, Señor, bajos. Señor, que nuestra vida, Señor, requiere más de ti. Que debemos dejar, Señor, que tú gobiernes nuestras vidas. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Mire, procura con diligencia. Procurar con diligencia. ¿Qué es procurar con diligencia? ¿No es acaso enfocarse en hacer algo bien, en invertir tiempo, recursos, dinero, en hacer lo mejor posible? Pablo le dice a Timoteo, procura con diligencia, una urgencia, una necesidad apremiante. Procuren ustedes, procuremos, yo incluido, presentarnos delante de Dios aprobados. La nota del 1 al 10 parece que se aprueba con un 6, que la mayoría de acá estaríamos reprobados como obrero, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Y por qué nosotros hacemos esta evaluación y nos sentimos de repente que estamos muy bajos? Porque tenemos un ideal, ¿cierto?, del cristianismo, que la vida va a ser así, ¿cierto?, en ascenso. Pero la verdad es que la vida no es así tan lineal. La vida es como, ¿cierto?, subida, bajada, ¿cierto? Pero lo que le interesa al Señor es el final. Y lo que le debe interesar a usted es que Dios nunca nos va a dejar y que Él nos promete que en la vida cristiana vamos a ser más que vencedores. Es cierto, hoy día, ayer, el mes pasado, mañana, van a haber dificultades, van a haber pruebas, van a haber problemas, pero lo importante es que Dios está con nosotros y Dios quiere que aprobemos. Tenemos al mejor con nosotros, tenemos su Espíritu Santo, que nos capacita, nos guía, nos recuerda su palabra, nos ayuda a cambiar, transforma nuestros corazones. Ayer en la actividad que hicimos, me tocó estar en el stand de evangelismo
y cada persona que entraba ahí al stand, le hacíamos leer unos textos donde le decíamos que iba a descubrir una gran verdad si pasaba a ese stand. Y cuando entraban le decía que, que Dios amaba mucho a una persona y después leían que Dios perdonaba a esa persona. Y después leían el texto, porque de tal manera amó Dios al mundo que daba a su Hijo unigénito. eh, y finalmente se enfrentaban con un espejo y decían, sí, Jesús dio su vida por ti, Dios te ama. Y la mayoría de las personas, cuando se veía el espejo, se emocionaba y le caían las lágrimas, porque reconocían que estaban faltos delante de Dios y que Dios, a pesar de eso, Dios nos ama. Como dijo mi hermana Iri, a veces nosotros somos infieles, pero Dios permanece fiel. Él no puede negarse. Él sigue amándonos. Él sigue trabajando con nosotros. Es por eso que aquí dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero. ¿Qué es un obrero? Alguien que trabaja, alguien que vive para hacer su voluntad. Y aquí yo me retrocedí en el mismo libro, en 2 Timoteo 2, me retrocedí al versículo 3, que dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Sufre penalidades. Porque, ¿qué es un soldado? Esa es la analogía que hace el Señor con nosotros. Somos soldados, como un soldado, es la analogía que hace Pablo. Un soldado tiene que estar dispuesto a defender su patria. Y aquí es como dice Pedro, que debemos dar razón de nuestra fe, debemos defender el reino de Dios, el evangelio, la palabra de Dios. Tenemos que luchar contra las artimañas del enemigo. El enemigo siempre va a intentar engañar, siempre va a mentir. Le va a mentir a nuestros hijos, le va a mentir a nuestra familia, le va a mentir a nuestros amigos. Y nosotros tenemos que estar siempre dispuestos a defender el evangelio, a tener la clarita, como dicen algunos. Porque si nosotros no lo tenemos claro, ¿qué va a pasar? Que no vamos a poder defender. Va a venir una artimaña del enemigo, una idea falsa, una filosofía de este siglo y nos va a derrocar. Y un buen soldado tiene que estar siempre preparado para presentar defensa, no solo de su patria, de su reino, sino que tiene que estar dispuesto a defender a sus compatriotas. Y es lo que decía la pastora Sarita. Hemos estado orando por el pastor Nilsson. Hemos estado orando por los enfermos. Hemos estado orando por aquellos que están débiles, por aquellos que tienen necesidades. Estamos preocupados de aquellos que no la están pasando bien. Y es Dios que nos da esa fuerza, ese deseo de defender también a los nuestros. Eso es lo que hace un soldado, defiende a sus compatriotas. Y lo último que hace un soldado, bueno, hace muchas cosas más, pero las que yo anoté, es que un soldado también está dispuesto a dar su vida si es necesario. Y a veces nosotros titubeamos frente a esto. Si tuviéramos que dar la vida por el Evangelio, si tuviéramos que dar la vida por el Señor, aunque ya le entregamos nuestra vida y ya no vivo yo, dijo Pablo, sino que Cristo vive en mí, y lo que vivo en la carne lo vivo en la fe, en el Hijo de Dios, porque estoy muerto, ¿cierto? Para el mundo, pero estoy vivo para el Señor. Un soldado da su vida si es necesario. Y dice, sufre pues penalidades como un buen soldado de Jesucristo. ¿Le ha tocado duro a usted? ¿Me ha tocado duro? Sí, pero somos soldados de Jesucristo. El comandante de este destacamento es Jesucristo. El comandante es Jesucristo. Y Él es el que nos lleva adelante. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y aquí Pablo le dice a Timoteo que no debemos perder el foco, hermano. Nosotros somos hijos de Dios, servimos al Señor. Ese es nuestro foco. Nuestro foco es vivir para Él. Nuestro foco es cambiar nuestra mente, nuestro corazón para servirlo a Él. Es permitirle al Espíritu Santo que transforme nuestras vidas, que el fruto del Espíritu esté en nosotros. Permitirle al Señor que haga las transformaciones necesarias. Servir al Señor. Nosotros no servimos al hombre. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo, dijo Jesús. Nosotros hacemos las cosas como para el Señor, no para el ojo,
no para el que me está mirando, no para mi jefe, no para el pastor, no para el liderazgo. Usted lo hace para el Señor. Amén. Y usted se enfoca en eso. No quiero salirme el soldado todavía. Un soldado se entrena. Constantemente se entrena física, mental y emocionalmente. Un soldado tiene que estar siempre listo. Saber manejar las armas. ¿Y usted sabe manejar las armas del espíritu? La palabra, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación. Tener estas capacidades y habilidades para cumplir su rol. Dios le ha dado a usted dones y capacidades y tiene que saber administrarlas. Y un soldado también es disciplinado, obediente, sabe quién es su superior. Un soldado se somete al Señor, un soldado sirve a su jefe, un soldado sigue instrucciones y nosotros somos soldados de Jesucristo. Cumplimos, ¿cierto?, las órdenes y actuamos con disciplina. Que el Señor nos ayude, porque si hay algo que nos cuesta a los chilenos es ser disciplinados, comprometernos y cumplir, proponerlo y hacerlo. Y nos pasamos al atleta, porque el que dice, y también el que lucha como atleta, no es coronado sino lucha legítimamente. ¿Qué es un atleta? Uno que se prepara. Hoy día estamos, ¿cierto?, los Juegos Olímpicos. Y un atleta se tiene que preparar. Dice que el atleta se abstiene de muchas cosas. Y nosotros a veces también tenemos que abstenernos. A veces queremos disfrutar la vida, ¿cierto?, como el resto. Y está bien, porque Dios nos da los tiempos, los recursos a veces para disfrutar la vida. Pero tenemos que entender cuál es nuestro propósito, cuál es la misión que Dios nos da a cada uno. No podemos perder el foco, no podemos que el enemigo nos robe y nos esclavice con el tiempo, no podemos dejar que él haga eso. Un atleta se abstiene. ¿Por qué? Porque se prepara para el día en que tiene que competir. ¿Cuántas veces compite? Los Juegos Olímpicos, ¿cada cuánto tiempo? ¿Cierto? Cada 4 años. Pero el atleta se prepara para una competición y ese entrenamiento tiene que ser constante. El atleta se nutre porque él cuida su salud, cuida su dieta, hace ejercicio. Si está lesionado, descansa. Y nosotros, como buenos atletas de Jesucristo, tenemos que nutrirnos con su palabra. Tenemos que educarnos. Tenemos que estar sanos para poder servir mejor al Señor. Y finalmente el atleta compite. Y para la competencia él se pone objetivos, metas, practica constantemente. Así tenemos que hacerlo nosotros también. Tenemos que pensar que somos hijos del Señor. Y como atletas, si no luchamos legítimamente, porque hay atletas, cierto, que hacen trampa, pero nosotros no podemos jugar con las armas de este mundo. Nosotros jugamos con las armas del Señor. Usamos la palabra de Dios para defendernos, para hacer las cosas, para tomar decisiones. Por último, dice, el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Y siempre el Señor nos dice que no todo va a ser difícil. Después de la prueba viene, ¿cierto?, la bendición. Después del invierno duro viene la primavera. Todas las cosas tienen un tiempo. Todo va a pasar. Y el labrador sabe de eso, porque él tiene que prepararse para el momento en que tiene que sembrar. Hay un momento para sembrar y un momento para cosechar. Él tiene que saber cuándo tiene que preparar la tierra, ararla, fertilizarla, eh, sembrarla. Si él no lo hace a tiempo, no sirve la cosecha. Y después tiene que cuidar el cultivo de esas pestes. Tiene que cuidarlo, tiene que regarlo, tiene que alimentarlo. Y finalmente, también la cosecha tiene que hacerse en su tiempo, porque si no lo hace en su tiempo, se pierde. Volvemos a 2 Timoteo 2:15. Procura con diligencia aprobar, presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y claro, cuando nosotros nos enfrentamos al espejo de la palabra de Dios, siempre nos sentimos reprobados, siempre nos sentimos que nos falta. Pero yo quiero decirle algo. Dios no lo llamó a usted porque era perfecto.
Dios no lo llamó a usted porque estaba listo. Dios no me llamó porque yo tenía dones, capacidades, virtudes. Dios me llamó, como dice su palabra. Lo vil y lo necio escogió Dios para avergonzar a los sabios. Él ha puesto este tesoro en vasos de barro para que el poder y la excelencia sea de Él. Cuando yo soy débil, Dios se hace fuerte. Si nos mantenemos en el Señor, si hacemos su voluntad, si le permitimos al Espíritu Santo que trabaje en nosotros, somos obreros aprobados. Y ya, cuando tengamos que presentarnos delante de Dios, cuando tengamos que decir, ¿qué nota? Reconocer que sin Él no tendríamos ninguna buena nota. Y si me he equivocado, y si hay que corregir el camino, bueno, hay que pedir perdón, hay que poner la cara. Lo decía Jesús y lo decía como extremo. Si tu ojo te hace pecar, córtatelo. Si tu brazo te hace, córtatelo. Pero eso es una exageración, ¿cierto? Una hipérbole. Es una figura literaria. Diciendo, bueno, si hay algo que nos está haciendo mal, bueno, para eso está el Señor. Podemos ir delante del Señor, porque si alguno ha pecado, abogado tiene para con el Padre a Jesucristo el justo. El Señor siempre está dispuesto a perdonar. Y es por eso que dice la Escritura que Él nos garantiza la victoria. Porque si Él ya nos dio a su Hijo, ¿cuánto más va a dar para que cada uno de nosotros pueda cumplir el propósito con que Dios le llamó? Y esa es la confianza que tenemos, porque Él está con nosotros. No importa, hermano, vamos a fallar. El camino no es tan parejito, pero lo importante es que al final vamos a ser aprobados si es que no perdemos la fe, si es que no nos devolvemos. Hay gente que se devuelve, gente que dice, no, ya no sigo, porque está confiando en lo que Él puede hacer. Y aquí lo que tenemos que confiar es lo que Dios está haciendo con cada uno de nosotros. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si es que no desmayamos. Padre, muchas gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Señor, es tu palabra la que nos anima. Señor, es tu Espíritu Santo el que a veces nos tiene que cargar. Es tu Espíritu Santo el que nos debe levantar el ánimo. Es tu Espíritu Santo el que nos fortalece. Señor, porque a veces, Señor, no podemos seguir adelante. Señor, y Sí. eso tú lo sabes, Señor. Tú sabes, Señor, que somos débiles. Señor, tú sabes, Señor, porque así nos llamaste, Señor, siendo débiles. A veces pensamos, Señor, que nosotros somos los fuertes. Señor, y la fortaleza viene de ti. Así es. Señor, gracias, Señor, porque tú nunca nos has dejado solos. Señor, porque, Señor, para ti, Señor, tú no nos ves en la situación actual, tú nos ves, Señor, como productos terminados, Señor, porque tú ves, Señor, el final, tú ves toda la historia. Señor, yo te pido en nombre de Jesús que nadie retroceda, que podamos seguir avanzando cada día. Señor, fortalece la vida de cada hermano que está conectado. Fortalece nuestras vidas, Señor, a través de tu Espíritu Santo. Señor, contigo somos más que vencedores. Gracias, Señor, porque podemos confiar no en nosotros, sino en lo que tú estás haciendo en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén.